Felicitaciones, qué bueno es saludarte en esta mañana de este día, lunes 11 de noviembre. Es para mí un privilegio saludarte, esperando que la presencia de Dios esté contigo. Estamos contentos porque estamos en el segundo día de la semana y Dios ha dado a cada uno de nosotros su misericordia nueva para este día. Así que donde quiera que vayas hoy, mi deseo en el Señor es de que tú estés acompañado del Espíritu Santo, y estando con Él a nuestro lado, tú y yo seremos más que vencedores para gloria de Dios. Así es que bienvenido al año bíblico y que todos juntos estudiemos la palabra de Dios en este día, lunes 11 de noviembre. Sabes que vamos a hablar con Dios a través de la oración para que podamos entrar, diría yo, en un libro nuevo, la carta a los Romanos. Así es que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo por medio del estudio de tu palabra. Concédenos tu gracia y sobre todo te agradecemos porque nos das la perseverancia, el ánimo, sí, nos das ese consuelo que tanto necesitamos antes de enfrentar el día cotidiano que vamos a llegar en este momento. Así es que rogamos por medio de tu presencia que estés con nosotros por medio del Espíritu Santo y que cada hijo tuyo podamos encontrar las verdades que nos edificarán en todo el resto de este día lunes. Por pedírtelo, querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A la verdad que si es por primera vez que estás con nosotros en este día lunes, Dios te bendiga. Bienvenido al año bíblico. Recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados, dejándote a ti el espacio para que también vayas y puedas rectificar lo que está escrito en la palabra de Dios. Es interesante que en el libro de Hechos, que lo terminamos en el audio anterior, vimos un pasaje que me motiva, y es que los de Berea, los bereanos, cuando llegaron los apóstoles, ellos escudriñaron la palabra de Dios. Llevaron a cabo el texto que aparece en San Juan 5:39. Escudriñaron las escrituras para ver si en realidad era lo que cada apóstol enseñaba. Yo sé que llegamos el momento de este último, penúltimo mes de este año 2024, donde nosotros tenemos que decirle a Dios: despierta en nosotros el deseo de estudiar tu palabra. Porque ¿qué sería de nosotros teniendo tanta verdad tan cerca, nos vayamos a perder al final de los tiempos? ¿Qué sería de ti si, gozando de los privilegios de Dios, que la verdad llegó a tus manos, la descuidaste por cosa tan sencilla y cómoda como son las cosas terrenales? Así es que quédate con nosotros, comparte el enlace. Hoy miraremos por qué las personas, el mundo ha caído tan bajo hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió tanta infamia, tanto pecado horrendo ante la presencia de Dios? ¿Por qué las mujeres dejaron su forma natural y se volvieron en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué los hombres dejaron a la dama como su esposa en la forma natural y se vieron hombre con hombres? ¿Por qué? Bueno, quédate porque esto está escrito y lo vamos a estudiar en este audio de este día. Está importantísimo. Así es que vamos a ver cuáles son los puntos principales, puntos relevantes del libro de los Romanos para la vida cristiana práctica de nosotros. Mira qué interesante es esto. Parece que estamos entrando en un contexto práctico. La palabra de Dios no solamente te da el conocer, todo nosotros lo vivimos en una vida cotidiana de día en día. Y esta es la vida de nosotros. No podemos apartarnos porque dentro de las 24 horas te encuentras tú con todas las personas, con tus seres queridos. Aún sabes que el profeta Isaías dice que nosotros mismos no nos conocemos lo que llevamos dentro. Ahora, cuando estoy estudiando este texto, digo yo, qué difícil es, porque ni yo mismo me conozco. Es decir, hay momentos que yo puedo reaccionar de una forma que al pasar el tiempo, el momento, te podrás arrepentir. Me puedo arrepentir
Es decir, si no le damos el control para que el Espíritu Santo tome control de nuestro corazón y de todos los depósitos escondidos de nuestra vida aquí en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón, bueno, tú y yo corremos peligro. Es por eso que hoy te incentivo a que la presencia de Dios pueda morar en nosotros. ¿Y cómo puede morar? Bueno, hay 2 puntos iniciales y es la clave. Hablar con Dios a través de la oración cada mañana. En cuando tú tengas tiempo, sí. Ahora, en todo tiempo estar orando, orar sin cesar. ¿Encontramos ese texto? Bueno, lo vamos a encontrar. Orar sin cesar. ¿Cómo se ora sin cesar? Entonces, ¿dónde van a estar los espacios de alimentación, de trabajo, del cuidado, de los quehaceres recreativos? Todo, ¿dónde aparecen esos espacios de trabajo? Bueno, sabes que cuando la palabra dice orar sin cesar, es que en todo tiempo tú estás conectado con Dios. Y esa conexión con Dios te va a llevar a hacer los quehaceres bajo un parámetro en conexión con Dios. Esto es interesante. Tal vez no lo puedes entender, pero todo aquel que está viviendo y estudiando el año bíblico lo va a hacer entendible. Mira, cuando te lo digo por experiencia propia, sabes que cuando uno va, aparta el tiempo de hablar con Dios cada mañana, estudia la palabra de Dios, uno se va con un pensamiento en la mente. Llegas al trabajo contento, hay una canción de gratitud a Dios en tu vida, en tu corazón. Sí. Y con esa alegría, no importando el trabajo sea un poco difícil, sí, agobiante, siempre estás con buen ánimo. Eso es conexión con Dios. Interesante. Siempre estás agradecido, siempre estás reconociendo la divinidad, la intervención de Dios en tu vida, en las cosas de aprendizaje o en las que estás llevando en toda la vida práctica. Esto es conexión. O sea, cuando el texto refiere, porque vamos a verlo, tal vez no son este audio, pero en el próximo. Así es que cuando el texto dice orar sin cesar, no es que tú vas a estar todo el tiempo de rodillas y entonces ¿dónde están las ocupaciones nuestras? No. Orar sin cesar es que tu dependencia sea con Dios en todo el tiempo. Y cuando tú estás en dependencia con Dios en todo tiempo, no habrá tiempo para criticar, no habrá tiempo para tener ojos altivos para siguiente persona, no va a haber tiempo para tener el momento de poder irrespetuoso a otra persona, no va a haber tiempo para poder levantar falso testimonio, no va a haber tiempo para las cosas que no corresponden a la conexión con Dios. No hay tiempo. Así es que vamos a introducirnos en el estudio de la carta a los romanos. ¿Dónde estaba Pablo? Porque cada estudio, cada libro me da un poquito de incentivo para que tú conozcas qué está pasando al respecto de los romanos. Ahora, recuerda que es un libro, pero es una carta del apóstol Pablo a los romanos. Interesante. Ahora, ¿dónde se encontraba Pablo cuando escribe a los romanos? Bueno, según los pasajes bíblicos, sí, y la historia relata que Pablo se encontraba en Corintios cuando mandó o envió esta carta a los romanos. Sí, en esos 2-3 meses que estuvo allí en Corinto, mandó y les escribió a los romanos. Sabes que esto es muy bonito porque vamos a presentar algo. Ahora, ¿cómo es que Pablo anhelaba ir a los romanos? Pero sabes que cuando llegó, te voy a decir esto un poquito porque en el audio anterior cerramos el libro de los Hechos. A pesar que lo cerramos, eso no nos quita el privilegio de poder tocar 2 puntos importantes que yo quiero tocártelos porque son llevaderos en la vida práctica de cada uno de nosotros. Y voy a decir lo siguiente, 2 puntos importantes que tú aparecieron allí y posiblemente surgieron algunas preguntas, las cuales yo espero que respondemos con respecto cuando concluimos el libro de los Hechos. Hay muchas preguntas, pero yo voy a resolver con la ayuda de Dios 2. Con un escrito en la palabra de Dios está, porque la palabra de Dios se contesta por sí misma. Glorifico el nombre de Dios por ese punto tan grande. Ahora, voy a decir el texto y después voy a decir la pregunta y aquí está la respuesta. Mira, Pablo alienta a los compañeros. Esto lo viste en el Hechos capítulo 27, verso 21. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comía, se puso de pie en medio de ellos y dijo: Señores, hubiera sido mejor haberme oído
y no salir de Creta y evitar este inconveniente y esta pérdida. Pero ahora os insto a que tengáis buen ánimo, porque ninguno de vosotros se perderá, sino solamente la nave. Interesante. Aquí está la respuesta a una pregunta que voy a dar ahora mismo, voy a dar a conocer. Se hizo para que todos los que están en el canal, los que están yendo allí mismo, puedan ser parte y puedan crecer en el punto espiritual con esta respuesta que se va a dar a la pregunta que surgió por vía texto. Suscríbete al canal y así poder ser más grande el rating del audio de cada día. Se pregunta: ¿podemos nosotros, óyeme bien, podemos nosotros aún respetar, aún cuando se tiene que decir el mal o la improvisión o la falta de respeto de no escucharnos cuando nosotros tenemos la razón? La respuesta es sí. Voy a decir lo siguiente, tal vez es más entendible. Por ejemplo, si alguien no te escuchó, voy a decir esto, si alguien no te escuchó, lo aconsejaste y le dijiste, esto te va a acontecer, porque hay cosas que no necesitan que tú profetices, no, de ninguna forma, porque lo vemos, está escrito en la palabra de Dios, tenemos evidencia, hay un antecedente que así sucede. Entonces, en base a esto, tú adviertes un consejo a tal persona, no te escuchó. Ahora, como hijo de Dios, estás allí, no te escuchó, quisiste ayudarlo y no te escuchó. Bueno, sucedió y le está yendo mal a tal persona, le está yendo mal. Ahora, por respeto a la persona y conexión con Dios, podré yo decirle, mira, si tú me hubieses escuchado, no estuvieras en lo que estás. Sí, la palabra de Dios te autoriza, pero no lo vas a decir con venganza, porque sabes que el texto, si tú estudias el texto del apóstol Pablo, le dice, señores, yo sé que hubiese sido mejor que ustedes me hubieran escuchado, porque Pablo en Creta les dijo, no vayamos para allá, porque nos va a ir mal. Pero si tú estudiaste el capítulo 27, sí, el marinero escuchó más al capitán que a Pablo. Y a la vista tenía razón, porque ¿qué sabía Pablo? ¿Qué sabía de nave? ¿Qué sabía de estar navegando en el mar? Interesante. A la vista humana, el capitán sabía cómo era la estructura del barco, cómo se podía anclar, cómo se podía dominar dentro del mar intenso. Sí, pero el asunto es esto, que la lógica humana en la vida espiritual hay asuntos que no cuadran. Y aquí está lo importante. Aunque el capitán era capitán, sí, era conocedor, pero Pablo era conocedor no solamente del momento que estaban viviendo, sino porque era guiado por el Espíritu Santo. Óyeme, y agradezco a Dios por esta incentividad. Y Pablo, cuando se ven en el lillo, en este debate tan grande en medio del mar, le dice, hermanos, me hubiese sido bien que ustedes me hubieran escuchado, pero ya que no me escucharon y estamos en este problema, bueno, él dice, tengan buen ánimo. Sí, los insto a que tengáis buen ánimo, porque ninguno de vosotros se perderá, solamente la nave. Así es que puedes decir la verdad, pero da el punto positivo también. Y Pablo cierra con broche de oro el versículo 23. Porque esta noche, mira, se me presentó el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Y me dijo, Pablo, no temas, es necesario que seas presentado ante el César. Y Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Alabo el nombre de Dios. Si tú vas a ver el total de las personas, la vas a ver en el versículo 37 del capítulo 27 del libro de los Hechos. Éramos en total 276 personas en la nave. Es decir, el ángel, dice Pablo, el ángel del Señor se me apareció, de quien soy y a quien yo sirvo.
y me dijo, nadie va a perecer. Sí, te doy a esas personas que están contigo en la nave. Yo siempre digo que la obra misionera, no hay obstáculo grande cuando el Hijo de Dios se pone en las manos de Dios, ya sea en tierra seca, firme, o en tierra profunda, en aguas altas. Sabes que estaba compartiendo en una ocasión un tema con respecto a la obra misionera, porque en realidad me encanta cómo Dios nos ha alcanzado, y si en algún momento me introduzco más es en la obra misionera. Y estaba compartiendo en cierta iglesia, un seminario, cómo poder alcanzar a los de cerca y a los de lejos. ¿Sabes qué? Pablo no conocía a estas personas, a estas 276. Sí. Julio, que era encargado de todas estas personas, era el centurión, tampoco lo conocía, pero de entrada, de inicio se hizo amigo de Pablo, y este Julio se hizo, diría yo, tan cercano a Pablo que pudo entender que Pablo, este hombre, no era cualquier hombre o cualquier preso, debido que la presencia de Dios estaba en su vida. Esto es interesante. Ahora, el capítulo 28. Una pregunta más, y lo voy a hacer aquí en corto. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con singular humanidad. Encendieron fuego a causa de la lluvia que caía y el frío. Nos recibieron a todos. Es decir, cuando la nave cayó en una isla llamada Malta, los habitantes de allí los tomaron a todas estas personas, 276 personas. Nadie murió en el naufragio, nadie. Sí, porque fue azotado por un viento, por un huracán llamado Euroclidón. Sí, y nadie murió, porque el ángel del Señor le había dicho a Pablo, nadie va a morir. Y cuando llegaron a esta isla llamada Malta, ¿sabes qué? Los calentaron, les dieron de comer, los trataron con una singularidad de humanidad. Es decir, se asistió a cada uno como al prójimo más cercano que había. Y estos fueron los ciudadanos de esta isla llamada Malta. Y aquí hay un punto de aprendizaje para nosotros. Y siempre me encanta con lo que se trata, como vuelvo y te repito, de la obra misionera. ¿Sabes qué? Porque yo sé que todos nosotros, agradece a Dios, querido amigo que me estás escuchando, cuando alguien te invita y te da a conocer las bendiciones de Dios. Agradece a Dios, porque ese es tu amigo. Voy a repetir esto porque pensamos nosotros que la palabra de Dios solamente son para las personas que están dentro del círculo de adoración. No, interesante. Jesús mismo dijo en el libro de Lucas, sí, con las parábolas, óyeme, yo tengo 100, 99 ovejas están en el redil, no me preocupo porque están a salvo, me preocupo por aquella oveja número 1 que cuenta las 100 que está allá afuera. Así es que este año bíblico, el estudio es para todos, ya sea para las 99, pero mayormente para ti, amigo que me estás escuchando. Y mientras estemos aquí en la tierra, yo espero que tú no estés perdido. Sí. Que no te cuentes perdido. Puedes estar extraviado, sí, pero llegó el momento que puedes volver y habrá fiesta en los cielos. Y aquí está esto, mira. Interesante. Agradece a Dios, como dije, cuando alguien te llama y te da a conocer el plan de salvación. Es el amigo que te ama a ti. No hay expresión de amor tan grande como la que tu amigo quiere que compartas la eternidad en el reino de los cielos. Por eso yo siempre digo que los amigos son amigos cuando te dicen, vamos a la casa de Dios. Aquel que te llamó para ciertas actividades donde tú sabes que la presencia de Dios no va a estar, yo lo siento, pero no es tu amigo. Aparenta ser tu amigo, pero cuando en los momentos difíciles de que tú necesitas, no estará a tu lado.
Escucha bien esto, y escrito está en la palabra de Dios. Así es que cuando tú te estás introduciendo en la obra para alcanzar a las personas que tú amas, no comiences con las normas cristianas no, ni siquiera allí. Dile, Jesús te ama. Y yo una vez estando enamorado de Jesús, como Él me salvó, qué tanto hizo que dio la vida por mí. Después de todo eso, conocerán el lugar donde se encuentran. Esto fue lo que pasó en la historia relativa aquí, real, con las 276 personas, incluyendo a Pablo. ¿Sí? Llegaron a Malta y no supieron cuántos habitantes eran, quién era el gobernador, el principal. No supieron ni cómo se llamaba, hasta que ya estaban abrigados, habían recibido el amor de las personas. Óyeme, se habían calentado al fuego, posiblemente ya habían comido. Sí, su corazón, su estómago estaba contento. Hasta entonces le dijeron los habitantes, esta isla se llama Malta. Habemos tantos habitantes. Este es el gobernador. Estas son las leyes que tenemos dentro de esta isla. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estaban bien abrigados y se le había dado el amor, que ellos se sentían tan, diría yo, contentos de estar dentro de esa isla. Qué interesante es esto. Nosotros, a la verdad que el Espíritu Santo es grande en su amor para alcanzar a todos, porque nosotros en veces comenzamos con esto no se hace, esto tampoco. Y las personas dicen, no, yo tengo temor. El texto siempre ha sido, si me amáis, después tú vas a guardar todo lo que Dios requiere. Pero primeramente demos a conocer el amor de Dios a las personas. Qué punto tan clave que aparece allí. Capítulo 1, la carta a los romanos. Solamente me introduje allá como base, pero yo quiero que tú también disfrutes esos puntos porque son muy, diría yo, prácticos en nuestra vida, relevantes en nuestra vida práctica que llevamos en la vida cristiana. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mira cómo es la introducción de los romanos. Pablo, siervo. ¿Qué es un siervo? Dispuesto a servir. ¿Siervo de quién? De Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es ser apartado? Bueno, lo vamos a descubrir ahora. El evangelio, mira, que el Señor había prometido mediante los profetas en las santas escrituras. Verso 3, acerca del Hijo de según la carne era descendiente de David, y que mediante el Espíritu y la santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Verso 5, por medio de los que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, por amor a su nombre, en todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7, a todos los santos, mira, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Ahora, yo quiero definir algo y resaltarlo aquí. ¿Quién es un santo? Porque en las actualidades de ahora, yo me encuentro, porque me gusta profundizar, estudiar algunos puntos que conciernen a la palabra de Dios y a lo que el mundo ahora está llevando. Porque tenemos que introducirnos en cosas para que podamos ayudar a las personas, a las familias, a la comunidad donde tú estás. Esto es importante. ¿Te has dado cuenta que en los últimos años en algunos países se ha canonizado o se le ha dado el realce a ciertas personas que vivieron y se ha identificado que son santos? Interesante. Ahora, pero las personas, como no hemos estudiado, y me voy a contar aquí porque yo siempre le digo a Dios, yo me quedo corto
a pesar que Dios siempre me da el privilegio de estudiar la palabra de Dios cada mañana, yo puedo venir a este texto el día de mañana. Puedo venir toda la semana, los 6 días, los 7 días, incluyendo el día sábado, el 7º día. Puedo venir a este mismo capítulo 1, verso 7, y el Espíritu Santo me va a hablar a mí en el mismo texto. Pero por falta de conocimiento y por falta de tiempo que yo no puedo coordinar en mi vida, y decimos, bueno, se declaró tal persona por lo que hacía con la humanidad, se declaró santo, y toda la gente dice, él es santo. Y las personas ahora, óyeme bien lo que voy a decir, porque lo digo con un escrito está. Las personas piensan que una persona santa es capaz de hacer ¿qué? Un milagro. Y van y le agradecen porque ya le pidieron algo y les hizo una sanidad. Y luego va otra persona y si te sanó a ti, también a mí, y le piden algo. Y, o sea, algo que Dios lo toma, todas esas referencias, como pecado. Y ese pecado, por ese pecado, tú no vas a aparecer en el reino de los cielos. Y no es que sea tajante a ese punto, pero lo que está escrito, yo lo digo que está escrito porque está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes son los santos entonces? Los santos somos tú y yo. Mira qué interesante es esto. Ahora, voy a darle a estudiarlo de nuevo para que tú seas consciente. A todos los que estáis en Roma, dice el apóstol Pablo, amados de Dios. Es decir, voy a comentar un poquito. A los que Dios ama. Y llamados a ser santos. Es decir, cuando tú y yo somos llamados de la vida, diría yo, pecaminosa que llevamos, de la vida llena de placeres, de bullicio, pensando solamente en lo aquí terrenal, cuando somos llamados de allí, cuando somos llamados a ser santos. Entonces, la palabra santo, ¿qué significa y qué es en nuestra vida? Bueno, es apartado de algo común para lo espiritual. Voy a repetir esto. Si te preguntan a ti, ¿qué significa ser santo? Apartado de lo común a una vida espiritual y relación con Dios. Eso es santo. Porque el apóstol Pablo dice, está saludando a los romanos, amados de Dios y llamados a ser santos. Y el saludo, mira qué interesante que está allí. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Importante, la introducción está maravillosa y yo espero que tú te sientas hoy, en este segundo día, apartado de todo el mal y que tú y yo seamos santos para gloria de Dios. Ahora tú dirás, bueno, pero el ser santo no hay fallas. Recuerdas que el texto no está hablando de que seas perfecto. O sea, lo santo con lo perfecto es muy diferente. Ahora, no quiero que tú entres en una brecha en pensar de que se justifica para que tú cometas pecado. No. Pero la vida de santidad y ser santo es progresiva. Interesante. Y la perfección va acompañada, pero la perfección nosotros la vamos a alcanzar, como lo vamos a ver más adelante, hasta cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos por nosotros. Hasta entonces le veremos tal como Él es, cara a cara, y seremos perfectos como Él. Hasta entonces, antes de eso, tú y yo no vamos a ser perfectos. Seríamos perfectos al nivel humano, pero en santidad, llamados a ser santos. Interesante es esto. Posiblemente vamos a aclarar este punto un poquito más allá con respecto a la perfección, porque hay mucho que decir. Así es que no te dejo esa puerta cerrada, la dejamos con un paréntesis para seguir estudiándolo. El justo vivirá por su fe.
Versículo 16. Oye, esto es encantador. Puedo estudiar el versículo 10, pero quiero quedarme con este versículo 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, primeramente al judío, también al griego. Porque el evangelio revela la justicia de Dios que Él da por la fe al que confía en Él, como está escrito: en el justo que vivirá por la fe. A la verdad que cuando yo estoy estudiando eso, me encanta algo que el apóstol da a conocer aquí. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? No sé, pero estaré hablando para alguien que siente un poquito temor. Y voy a usar la misma frase que aquí: vergüenza. Escrito en el castellano español, vergüenza. Otros le llamarán pena, otros no sé cómo le llamarán, pero voy a usar la palabra determinada en la versión que estoy estudiando. Vergüenza. No te avergüences. El apóstol dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo era un hombre preparado. Eso tal vez no lo dijimos, pero tuvo que haber encontrado en el libro de Hechos. Fue un hombre preparado a los pies de Gamaliel, un sabio y maestro, óyeme, poderoso en lo intelectual. Bueno, a los pies de él fue su maestro para Pablo. Si tenía algunas cosas de qué gloriarse Pablo, óyeme, era alguien tan grande en lo intelectual. Pero dice Pablo: yo no me avergüenzo. Posiblemente te voy a decir esto importante, porque para Pablo, él podría estar en las mejores cátedras, sí, de Jerusalén, pero ahora andaba solamente tal vez con una bolsa al lado de su costado, posiblemente los zapatos, sí, todo su calzado polvoriento, caminando sudado, su camisa pegada a la piel de sudor, cuando él podría estar en una oficina con aire acondicionado y siendo resaltante en la ciudad, siendo famoso. Y él dice: óyeme, aquí estoy. Andaba por los valles, por los barrios rurales, urbanos. Allí andaba Pablo. Y él dice: no me avergüenzo del evangelio. Óyeme, glorifico el nombre de Dios porque estaré hablando para ti. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego. No te avergüences de nada. ¿Sabes qué? Podría contarte tantas cosas. Si tú me estás escuchando, posiblemente tú comenzaste a estudiar y no terminaste el estudio, y ahora donde tú te encuentras dirías: pero ¿qué pasó de mi vida? No te avergüences. Si estás adorando a Dios, Dios sabe. Sigue adelante glorificando a Dios. No terminaste los estudios, posiblemente estabas estudiando para pastor, teólogos en las escrituras, o estabas estudiando una carrera diferente que no tenía nada que ver con un camino espiritual, pero aun cuando eres espiritual, estaba llevando algo que es, diría yo, humanista, ¿sí? Aquí bajo el sol, que no te iba a afectar, pero no terminaste la carrera. Bueno, si estás dentro de los caminos de Dios, Dios quiere utilizarte para gloria de Dios en los caminos, de exhortar a las personas y de dar a conocer el plan de salvación para todas las personas que te puedan escuchar a ti. Si es que el apóstol Pablo, hay grandes, diría yo, que hablar de él, cosas que nos llevan a poder observar la magnificencia de Dios en nuestra vida. Versículo 24: todo pecado es desagradante. Vamos a estudiar esto. Versículo 24 del capítulo 1. Por esto Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones. Ponga atención en esto porque lo dije a la introducción y yo espero que tú puedas revelar lo que está en este texto, que el Espíritu Santo pueda dar el conocimiento. Por eso Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos,
cambiaron la verdad de Dios por mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron la relación naturales por las que van en contra de la naturaleza. Versículo 27. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamia hombre con hombre, y recibieron en sí mismo el merecido pago de su extravío. Yo quiero compartir esto y que tú lo compartas. Dale el realce, compártelo a todos tus amigos para que lo puedan compartir a todos. La nación, el país, que tal presidente apruebe lo que el texto acaba de decir, la relación de entre hombre con hombre, mujer con mujer. El texto dice que recibirán lo merecido por su extravío. Recibirán lo merecido, que es decir, tarde o temprano, ese país, esa ciudad va a ser golpeada por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque dieron libertinaje. Llegó la verdad y en vez de adorar la verdad, adoraron a las criaturas. Esto es interesante. Y Dios los entregó a una vida desvergonzosa. Y es por eso que en la vida actual ahora, y yo lo digo, no faltándote el respeto, pero la realidad es la palabra de Dios. Todos los estados, incluyendo países que aceptan el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer, están llevando una blasfemia, un extravío a la voluntad de Dios. Igual que en Sodoma y en Gomorra, ciudades que fueron destruidas con fuego y azufre. Y sabes que no solamente, y quiero abrir este paréntesis un poquito más, todas las personas que en un momento llegó la verdad, estuvieron conscientes que es la verdad de Dios y no quisieron saber nada de la verdad, en un determinado momento Dios se apartará de ellos y ellos van a ser conducidos por Satanás a una vida de concupiscencia. Y entonces, estando en ese punto de vida, cualquier pecado será normal para ellos y no detectarán que es pecado en sus vidas o no sentirán vergüenza por lo que llevan dentro de sí. Y lo dejo hasta allí porque el texto es claro. Capítulo 2. Justicia y bondad de Dios. Por esto tú, hombre, que quieres que seas, si eres inexcusable cuando juzga, ¿por qué en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo? Porque tú que juzgas practicas lo mismo. Verso 2. Pero los que hacen tales cosas se basan en la verdad, y tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia, generosidad? Ignorad que su bondad te guiará al arrepentimiento. Pero por tu dureza de tu corazón impenitente, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira. Cuando Dios manifieste justo juicio, Dios pagará a cada uno según sus obras. Verso 7. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. Mira qué interesante. Y buscan la gloria, honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9. Tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo, primero al judío y también al griego, pero la gloria, honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primero y también al griego.
Mira qué puntos importantes. No los puedo explicar porque el texto lo dejó claro. Versículo 11. Ante Dios no hay distinción de personas. Así a todos los que pecaron sin la ley también morirán. Aquí está. Si tú en algún momento pensaste no hay ley, bueno, mira el texto que dice. Por eso este texto yo quiero que tú lo compartas para todos. Recuerdas que la crucifixión de Jesús, ya Pablo está aquí. Recuerdas que Pablo no anduvo con Jesús. Fue llamado después cuando ya Jesús había ascendido al cielo. Jesús mismo lo llamó. Pero ahora para todo aquel que dijo o que pueda decir que la ley de los 10 mandamientos quedó hasta la crucifixión de Jesús, nos damos cuenta que la palabra de Dios dice todo lo contrario. La ley ceremonial quedó hasta la cruz, pero la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, está vigente, estará hasta la venida de Jesús y pasará a la eternidad. 2 leyes que cubrieron todo el universo. Una simbolizando a Jesús que iba a venir a morir y la otra pasando del cielo al Edén. Pasó por nosotros, estará cuando Jesús venga y pasará donde fue su inicio en el reino de los cielos, que es la ley de los 10 mandamientos. Y voy a rectificarlo ahora. Romanos capítulo 2, verso 11. Ante Dios no hay distinción de persona. Así todos los que morirán. Voy a leer el versículo 12. Así todos los que pecaron sin la ley. ¿Por qué digo? Voy a hacer una pausa allí. Todos aquellos que dicen que no hay ley, pecan. ¿Sí? Pecan porque hacen todo. Cometen falso testimonio, codician, cometen adulterio, roban, ¿sí? Adoran a las criaturas, adoran a hombres igual que nosotros de pecadores, van en adoración y reverencia a las imágenes, tienen otros dioses, y todo esto ¿qué es? Pecado. Y como decían que no hay ley, entonces dice el texto acá, así todos los que pecaron sin la ley también morirán. Yo digo que el apóstol Pablo aquí sentía un celo con las cosas de Dios grandes, porque dijo él, aquellos que dicen que no hay ley, bueno, sin la ley pecaron, pero también sin ley van a morir. Mira, yo me quedé un poquito así, pero lo doy a conocer a ti con mucho amor porque él está escrito en la palabra de Dios. Sin la ley también morirán. Y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Es decir, ¿cuál es la función de la ley? Solamente de señalar el pecado. Y aquellos que pecaron, aquellos que la ley les cayó encima y están bajo la ley ahora. Sí, porque ya esto lo expliqué en un texto bastante pasado. Tengo el privilegio de, en vez de ir de lugares largos de camino dentro de aquí de Estados Unidos, y qué bonito es poder observar la ley, ir a nivel de la ley. Haces los altos, no te pasas una luz en rojo, y es una delicia manejar en las carreteras altas, grandes, entrar a ciudades, estados de este país de Estados Unidos. Cuando tú vas observando la ley, sí, y la ley no te habla, solamente te señala cuando te pasaste algo. Interesante. Y el texto aquí es interesante porque hoy en día, ¿qué sucede? Cuando la ley te cae sobre ti, te dice, te pasaste un semáforo o una ley o una luz en rojo, ¿sí? Y sabes que la luz no te lleva a la corte, no, ni siquiera te habla, solamente te dio a conocer que estaba bajo ella. Interesante. Así es que para todo aquel que la ley está sobre él y se encuentra bajo la ley, está siendo señalado de pecado, la buena noticia que te doy en esta mañana es lo siguiente, ya sea de mediodía o de tarde. ¿Por qué
no le dices a Dios en este día: yo quiero no estar bajo la ley? Sí, porque la ley solamente te va a estar condenando. ¿Cometiste adulterio? Sí. ¿Falso testimonio? ¿Estás codiciando? ¿No estás honrando a Dios? Solamente te señala, porque es el cerco protector de Dios para tu vida. ¿Por qué no le dices a Dios en esta mañana, de mediodía o de tarde: yo quiero caminar observando la ley moral de los 10 mandamientos? Dame el privilegio que yo no esté bajo la ley, que esté con condiciones de observar la ley y pueda correr el camino de la vida espiritual gozosamente. Y eso es lo que el estudio de la palabra de Dios da. Qué interesante es esto, porque el versículo dice: bajo la ley, por la ley serán juzgados. Sí, por la ley. ¿Sabes que la ley no está diciendo, en este texto, en los 2 textos, no se ha hablado de salvación? Porque alguien piensa y dice: es que tú vas a ser salvo por la ley. No, la ley no te salva. La ley solamente te condena a morir o te deja libre y te lleva donde sí encuentras la salvación. Esto es importante. Pero la ley no te salva, sino que te conduce a quien da la salvación, que es a mi Cristo y Salvador Jesús. Alabado sea Dios por ese texto. Y valor de la obediencia, el verdadero judío. Capítulo 3, termino con lo siguiente: todos bajo condenación. Versículo 1. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué beneficio hay entre la circuncisión? Muchos en todas maneras, primero que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios, pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe anula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Mira qué interesante. Como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Versículo 5. Y si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castiga? Hablo en términos humanos, de ninguna manera, porque entonces ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Alguno podrá decir: si la verdad de Dios es el contratar con mis mentiras, ¿aumenta su gloria? ¿Por qué me condenará por pecador? ¿Por qué no hacer mal para que venga el bien? Como calumniamente algunos nos acusan de seducinos, y esos merecen condenación. Interesante el versículo. Ahora, te dejo el último, y el versículo 1 dice: pues, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judío como gentil todos están bajo pecado. Pues está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcros abiertos y gargantas con sus lenguas urden engaño y veneno, y áspides hay en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocen camino de paz. No hay respeto a Dios ante sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice de los que están bajo la ley. Lo dejo allí. El resto lo será el día de mañana. Pero todos los que hemos estudiado en el último minuto, dice: todo esto viene, dice el apóstol Pablo, para los que están, ¿qué? Bajo la ley. Interesante es esto. Y qué doloroso es cuando tú te encuentras bajo la ley. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir esto: qué doloroso es, porque cuando nadie de nosotros, cuando agarra una infracción de tránsito y va a la corte, se siente bendecido, alegre. No, más cuando posiblemente llevas, diría yo, unos 6, 8 puntos en tu licencia y está por cancelarse el privilegio de manejar. Óyeme, este es un quebranto de corazón.
Y esto es porque estás bajo la ley. La ley te ha señalado y la ley te puede dejar encerrado porque te puede ver de que tú eres culpable. Eso hace la ley. Así es que la noticia importante es que para todo aquel que ha infringido la ley, para todo aquel que ha quebrantado la ley, se la llevó en los pies la ley, la pisoteó, hay una noticia importante y que la quiero dar a conocer hasta hoy. Para eso apareció Jesús y dio la vida en la cruz del Calvario, para sacarte de la profundidad del piso que la ley te tiene aplastado, te tiene hasta el piso. Y te ha dado el privilegio que levantes los ojos y puedas buscar la salvación que está en Cristo Jesús. Y así tú podrás vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, observando y andando a nivel de la ley protectora que son los 10 mandamientos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Acompáñanos en este día y que podamos ser hijos tuyos, que reverenciemos tu nombre. Donde quiera que vayamos, que la presencia tuya esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día lunes. Bendiciones.